Monseñor Julio Parrilla nació en Galicia, España. Muy joven descubrió su vocación e ingresó en la Pía Sociedad de San Francisco de Sales. Estudió jurisprudencia en la Universidad de Santiago de Compostela, filosofía en la Universidad Salesiana de Roma y teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Llegó a Ecuador y prestó sus servicios en la arquidiócesis de Puerto Viejo y Quito. En el 2008, el Papa Benedicto lo nombró obispo de Loja y luego de Riobamba. Hola amigos, hoy nos sentimos contentas y complacidas, pues el invitado que tenemos en esta charla es un ser lleno de luz, lleno de magia y de mucha sabiduría, como es Monseñor Parrilla. Bienvenido, Monseñor, a Quinta Parada. Bien hallado en Quinta Parada. Bienvenido, Monseñor. Qué placer tenerle con nosotras. Es un lujo poder presentar esta charla a nuestros amigos. Muchas gracias. Yo dispuestísimo. Muchas gracias, Monseñor. Sí, fue una alegría cuando nos enteramos que usted muy amablemente aceptó venir acá. Y lo hizo sin dudarlo. Así es que muy reconocidas por eso. Monseñor, no podíamos desperdiciar este tiempo con usted tan magnífico y por eso quisimos recopilar preguntas de nuestro público, de personas adultas, de personas jóvenes, y entonces las preguntas que le vamos a hacer vienen de ellas. Bueno, quisiéramos conocerle un poquito más. Háblenos muy brevemente de su infancia, cómo era Monseñor Julio Parrilla de pequeño, en su juventud, dónde nació. Bueno, en la vida todos vivimos influidos por nuestra cultura, por nuestro lugar de origen, por nuestra familia. Yo nací en Galicia, en Ourense, una ciudad preciosa, fundada por los romanos antes de Jesucristo. Qué hermoso. Lo cual quiere decir que es una ciudad con más de 2000 años. Y eso también marca, porque son ciudades con un acervo cultural muy grande. Claro que sí. Y por otra parte con muchas tradiciones, ¿no? Entonces es una capital de provincia común, unos 150.000 habitantes. Cuando yo nací un poco menos, fui un niño de posguerra, civil, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y también pues marcado por la carestía propia de la vida en aquella época. Mi familia era una familia de clase media, profesional. Mi padre era abogado del Estado, entonces difícilmente nos faltaba lo necesario porque había posibilidades, pero siempre muy tocadas por el tema de la posguerra. En aquella época caía el pan al suelo, pues siempre lo recogías, le soplabas para quitarle la tierra o lo que fuera, lo besabas y te lo comías. Valorabas pues lo que porque tenías. realmente el pan pues era un bien precioso, ¿no? Hice el colegio, lo hice con los salesianos, con esa pedagogía De San preciosa Juan que Bosco. tienen los salesianos, donde te abren a los intereses del teatro, de la música, de la naturaleza. Y bueno, pues fue una infancia muy feliz, muy feliz. Después me fui a la universidad, estudié jurisprudencia. En mi familia era obligatorio estudiar jurisprudencia. Eso era una especie así como de peaje que había que pagar. Entonces estudié jurisprudencia en Santiago de Compostela y después pues me fui al seminario, empecé mi vida de ministerio, de cura, y me asenté en Salamanca, que es una ciudad también preciosa, cuna del Renacimiento español, de la cultura del Siglo de Oro,
Y realmente fueron años de cura muy bonitos en Salamanca. Hasta que alguien me pidió, quien podía me pidió, que viniera a América para sustituir a un cura que había tenido pues un accidente de coche y entonces había que llevarlo a España para que lo operaran. Y bueno, me pidieron venir por un año. Ya. Y bueno, pues esas cosas del encanto ecuatoriano y también pues de la realidad de la vida aquí, necesitada también en aquel momento de apoyos, me quedé 30. 30 30 Qué- años. qué- Y entonces 30 años de paz y ciencia. Qué maravilla. No de paciencia, sino de paz Paz y y De ciencia. paz y ciencia. O sea, 30 años. Aterricé en Manabí. Manabí hace 30 años era un poco diferente del Manabí actual. Todo Ecuador ha cambiado. Pero de allí volví a Europa porque se me pidió un servicio y me tuvo pues durante 2 años entre Madrid y Roma. Así es, lo perdimos un Pero tiempo. volví otra vez, no ya porque me lo pidieron, sino porque realmente para mí era tan interesante, tan bonito volver al Ecuador. Pero me vine a Quito. En Quito fui párroco en la Inmaculada de Iñaquito Así fue. durante 10 años. Y el arzobispo de Quito me pidió que coordinara Cáritas y todo el trabajo social que la Iglesia realizaba en Quito. Entonces, durante años me dediqué a eso, hasta que el Santo Padre pues, tuvo la buena idea de nombrarme obispo de Loja. Así que hice la maleta, me marché a Loja y en Loja pues estuve 5 años, 4 como obispo y 1 como administrador apostólico al mismo tiempo que era obispo en Riobamba, donde el Papa me nombró obispo de Riobamba y donde estuve 8 años y medio. Y ya pues llegó la época de los 75 años, el día de tu cumpleaños, cuando cumples 75, hay que escribir carta al Papa y presentar la renuncia. Y entonces pues yo pues presenté mi renuncia, me aceptaron la renuncia y me jubilé. Y ahora pues soy un curita jubilado que vive pues muy feliz. ¿Y a qué se Y dedica ahora? esa es toda mi vida. Qué belleza, muy interesante. Muy linda, sí. Monseñor Parrilla. Y bueno, luego de que nos ha contado su vida tan interesante durante toda su etapa monástica, ¿a qué está usted dedicado ahora que ya está felizmente jubilado? Bueno, yo estoy viviendo en Salamanca, ¿no? Ya. También es una ciudad, como decía, que marca mucho el estilo de vida, una ciudad marcada sobre todo por la universidad. Claro. En Salamanca hay 2 grandes universidades, una la Universidad de la Iglesia, muy antigua, desde el siglo XIII, y otra la Universidad Civil, que es una universidad grande de unos 30.000 estudiantes. La Universidad Católica pues tendrá unos 10.000 estudiantes, también tiene campus en Madrid, pero marca mucho la vida de la ciudad, es una ciudad alegre, con tanto joven, pero muy marcada por el mundo cultural. Entonces, yo agradezco ese mundo, participo de muchas actividades, especialmente aquellas que me interesan más, ¿no? Después el obispo ha tenido la buena idea de nombrarme vicario parroquial. Y entonces pues ahora soy vicario parroquial en una parroquia de un pueblo muy simpático cerca de Salamanca ciudad, y me dedico pues a lo que nos dedicamos los curas, ¿no? Dirección espiritual, confesar, ayudar, orientar, misa, predicación, confesiones, en fin, visitas a los enfermos, pues lo que normalmente hace un cura. Claro que sí. Después, por otro lado, como siempre, le he dado al pico
A la pala poco, pero al pico sí. Pues como le doy al pico, pues predico mucho, entonces predico retiros, ejercicios y tengo tiempo pues para cuidarme, porque llega un momento en que hay que cuidarse y tengo tiempo pues para leer, para rezar, para escribir, para publicar, y ese es el mundo un poco en el que me muevo. Después, pues bueno, me gusta mucho el cine, entonces de vez en cuando voy al cine, me gusta el cine en pantalla grande, y no es que vaya con tanta frecuencia, pero bueno, a lo mejor un par de veces al mes me voy al cine. Y también pues es un tiempo ideal para andar, porque el corazón pide caminar, y por otro lado pues también para dedicarle tiempo a los amigos, y siempre que dedicas tiempo a los amigos pues hay un buen vino por medio, lo cual es un remedio estupendo para la jubilación. Pero por supuesto, para toda edad, monseñor Y se Parrilla. le ve muy bien. Para toda Muy edad. bien, Y monseñor. bueno, mira qué afortunadas hemos sido que ahora, justamente en este periodo que usted está de paso por el Ecuador, pues tenerlo en Quinta Parada es realmente un privilegio, monseñor Parrilla. Bueno, yo me hice el propósito, mientras tenga salud y dinero, pues de pasar 2 meses al año en el Ecuador. Qué lindo. Y eso pues lo he cumplido desde que me he jubilado, y entonces pues este año también he venido, he tenido ejercicios espirituales con el clero de Loja, el lunes empiezo con el clero de Cuenca, retiros, presentaciones de algunos libros y cosas de este tipo, y después pues muchos amigos, porque claro, son los amigos de 30 años Pero por de vida, supuesto. ¿no? Que Y compañeros claro de que trabajo, sí. entonces vengo muy a gusto, Qué ¿no? lindo. Y Sandy, nosotras le recibimos con pero mucho por gusto. supuesto, por Sandy, supuesto. ¿tú recuerdas los mensajes que solíamos todos escuchar en la radio Sucesos? El Pozo del Sicar. ¿Cómo no? Qué ¿Cómo no? belleza, monseñor Claro que Parrilla. sí. Creo que esos mensajes han marcado la vida de muchas personas. Así es. Nos han cambiado la forma de pensar y de tomar acciones para mejorar ciertas actitudes de la vida. Coméntenos un poquito sobre el Pozo del Sicar. ¿Cómo empezó Bueno, esto? la cosa empezó con una visita de José Fernando Najas, director de la radio. Su madre, una mujer excepcional, lamentablemente murió en circunstancias un poco especiales, pero era una feligresa de Iñaquito. Y entonces, pues, habló con su hijo, le dijo, oye, ¿por qué no aprovechamos la presencia del padre Julio? Vino José Fernando y me propuso pues un programa de pequeñas pastillas de 3 minutos, 4 minutos. Y yo le dije que no. Le dije que no porque pues no me gustaba ser el cura estrellita que se dedica a decir cosas en televisión o en radio. Y entonces él me dijo, bueno, le voy a dar una razón por la cual usted va a decir que sí. Digo, tú dirás. Dice, ¿usted cuánta gente le escucha aquí en la iglesia? Un domingo. Bueno, pues hicimos un cálculo, no sé, unas 1.200 personas, Cada entre una misa y domingo, otra, claro, 1.200 personas. bastantísima gente. Dice, pues yo le voy a dar un púlpito donde le van a escuchar alrededor de 30, 40.000 personas. Figúrese. Usted verá si quiere hablar para 1.200 o para 40.000. Y dije, pues es una buena razón, es una buena razón. Entonces le dije que sí y empezamos hace 20 años, ¿no? Y ahora pues ya me estoy retirando, de vez en cuando le mando algo, pero me estoy retirando. Qué pena. Porque yo creo que para hablar tienes que estar como ubicado en el lugar donde vives, ¿no? Para saber Y la en realidad. este momento, pues mi vida ha pegado un cambio grande, entonces, aunque sigo la vida social, cultural, política, religiosa del Ecuador,
pero ya no es lo mismo que vivir aquí, ¿no? supuesto. No Y por otro experimentan, lado, pues me han ido surgiendo otro tipo de compromisos en la línea de la predicación, en la línea cultural, y entonces pues se me hace ya más complicado. Por otro lado, el tiempo pasa y claro, pues uno tampoco tiene ya fuerza para tantas cosas. Yo publicaba también un artículo de opinión en El Comercio todos los domingos. Fui fiel durante 20 años, domingo tras domingo durante 20 años. Pero lamentablemente, pues el comercio ha pegado otro giro. Yo hoy no veo que tenga una línea editorial definida y sinceramente, pues muchos amigos con los que yo coincidía se fueron dando de baja en la página de opinión y yo pues ya aproveché la ida a España pues también para darme un poco de baja en el comercio. Pero entre el Pozo de Sicar y el artículo semanal del Comercio, para mí era una ventana al mundo, ¿no? Una ventana que me permitía pues estar muy al tanto de la realidad ecuatoriana y poder comentarla, ¿no? Qué maravilla. Efectivamente, así ha sido, monseñor. Yo pensaba que eran pastillas antiguas que las tenían ahí guardadas. Bueno, si durante 20 años he escrito prácticamente durante muchos años una pastilla diaria, ahora ya en los últimos años menos, pero claro, durante 20 años pues reúnes cientos, casi miles de pastillas. Hay temas que son temporales y que son para esta coyuntura, pero hay temas que son atemporales. Si tú hablas de la soledad, pues ese es un tema que vale ayer, hoy y valdrá mañana, pues porque somos seres un poco solitarios todos. Nacemos solos, estamos solteros y en fin, realmente la soledad te acompaña toda la vida y aunque tengas 20 hijos te mueres solo también. Efectivamente. O sea, el ser humano pues es un ser que también necesita vitalmente una cierta soledad. Y claro, hoy la vida para mí ha cambiado y tengo que adaptarme a esta nueva etapa de la vida, ¿no? Y eso es lo mejor. A la quinta parada, o como dice este poeta, a la penúltima vuelta, ¿no? Porque la última nunca sabemos dónde está. Sales de hacer los exámenes, todo es maravilloso, todo funciona bien y como a Ben-Hur se te cae una teja encima. Y entonces pues ya los exámenes ya no valen. Entonces la vida es así, ¿no? O sea, tiene sus etapas y yo creo que estoy en la penúltima vuelta de la vida, el tiempo pasa, me queda poco tiempo y entonces es muy importante que lo viva bien y que lo viva con la mayor intensidad y pasión posible. Perfecto. Maravilloso. Y cuando habla usted de esta etapa de la vida, lo hace con tanta paz, con tanta tranquilidad. Bueno, sí, no. Lo que pasa es que forma parte del trabajo de un cura dar paz y esperanza, y a veces toca darla aunque no la tengas. Así es, por supuesto. Entonces yo también he aprendido a poner cara interesante para expresar que es importante vivir en paz, aunque yo a veces no la tenga. Pero en general, pues he sido un hombre de esperanza, un hombre de paz, soy creyente, evidentemente, confío profundamente en Dios y yo sé que mi vida tiene sentido, aunque simplemente esté cocinando unas lentejas. Todo lo que se hace positivamente, con amor, todo vale, ¿no? Y entonces pues me siento muy contento de la vida que llevo. Qué lindo. bueno. Pues, sí, así es. Usted es un sacerdote, pero ante todo es un ser humano también. Maravilloso. Monseñor, aquí tenemos la primera pregunta que le habíamos comentado, que nos hizo llegar nuestro público. Y desean saber si usted cree
que luego de la pandemia, me remonto a algunos años atrás, de lo que vivimos, de lo que experimentamos, del encierro que sufrimos, muchas familias perdieron no solo a un familiar, perdieron a varios miembros de su hogar, de su familia. Si es que esto nos ha servido para cambiar para bien y acercarnos más a Dios. Pues todo depende. ¿De qué depende? En gran parte de la persona. Es como los que van al colegio. O sea, los hay listos y los hay burros. Y claro, en la vida pasa igual. Hay gente lista y hay gente burra. Y entonces hay gente no solo que no sabe, sino que no aprende. O no Y quiere por aprender. tanto, pues bueno, pasa la pandemia y uno pues no aprende las lecciones que la propia pandemia nos podía dar y nos ha dado. Entonces, el que está ensimismado en su ocio y en su negocio, pues sigue en lo mismo. Y simplemente la pandemia fue una mala época, una mala etapa que había que pasar. Y nada más. Quien es listo, y especialmente quien tiene la sabiduría de la fe, pues siempre aprende. Entonces yo creo que la pandemia nos dejó grandes lecciones y una de ellas pues es que somos seres muy vulnerables, ¿no? Y que la vida pues es muy frágil y que no todo depende de ti, porque tú puedes hacer grandes proyectos, pero llega el COVID y te los trunca, ¿verdad? Así es. Y se lleva la vida pues de personas muy queridas, porque a veces la muerte que más duele no es la tuya, es la de la persona amada, ¿verdad? Y claro, hay que aprender primero a vivir intensamente el tiempo que Dios te da. Segundo, a no diferir el amor y a no diferir el bien, porque ahora es el tiempo que tienes para hacer el bien. Si después la persona de tu familia, tu amigo del alma, se lo ha llevado la pandemia, ya no le puedes hacer, puedes rezar por él, pero ya la palabra, el gesto, el abrazo, ya no se lo puedes dar. Entonces tienes que aprovechar el tiempo que vives. En vida, Porque hermano, en los vida, dicen. clásicos decían tempus fugit, el tiempo huye, y es verdad. Y cuando te quieres dar cuenta, pues ya estás preparando la visa para arriba, ¿no? Entonces hay que aprovechar el tiempo, hay que vivir con sentido, con pasión, con amor, y sobre todo tienes que saber demostrarlo a las personas que quieres. No se lo vas a demostrar en el Monte Olivo, se lo tienes Así que es. demostrar aquí, Ahora. ¿entiendes? Y ahora. Y claro, el otro día hablaba yo con, iba a decir un joven, a mí ya todos los que tienen menos de 70 años me parecen guambras, ¿no? Pero un hombre de unos 40 años, al que yo casé, hará 15 años, ¿no? Y bueno, pues como todos los matrimonios, pues tienen también sus épocas, sus flujos y sus reflujos, y a veces pues hay mareas en la superficie y a veces hay mareas profundas, insatisfacciones, a veces muy grandes. Claro, yo le decía, tienes que aprovechar el tiempo. Si tienes que decir una palabra, dila ya. Si tienes que hacer un gesto, hazlo ya. Si tienes algo que decir, que hacer, que proponer, muévete. O que pero perdonar. No dejes pasar el tiempo, ¿no? No dejes pasar el tiempo, porque a veces también los problemas se enquistan en el tiempo. No los afrontas y te acostumbras, normalizas que es normal pues vivir sin hablar, vivir sin tener relaciones sexuales, vivir sin tocar, vivir sin abrazar, vivir sin decir lo que piensas, y estás ahí pues acumulando, 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 hasta que llega un momento que la infección explota y claro, pues ya es muy difícil afrontar una relación de pareja o un problema. Entonces,
a tiempo, a tiempo. Y claro, la pandemia nos ha enseñado que el tiempo es escaso y que el tiempo pues es muy frágil y es un bien que se va, que se va. Hoy vivimos un tiempo líquido, parece que las cosas se nos escurren, parece que no hay principios, parece que no hay valores, parece que no hay comunidad, parece que estoy yo y yo y yo y yo, y lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, y lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro, lo nuestro. Pues cuando te quieras dar cuenta, pues te has ido de este mundo y tu vida pues ha sido simplemente un permanente consumo. Y también del tiempo, porque oye, consumimos mucho tiempo y a veces de una manera muy simple. O sea, ¿qué has hecho hoy? Nada. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿qué has hecho hoy? Nada. Así es. Digo, pues es una tragedia no hacer nada, ¿no? Dar, así. O sea, con lo maravilloso que es un día, 24 horas, no has tenido ni un minuto para rezar, para ponerte delante de Dios, no has tenido un minuto para tu mujer, para tu marido, no has tenido un minuto para tus hijos, no has tenido... Pues eres un burro. Definitivamente, dice el monseñor, un burro. Qué lindo. Otra pregunta que nos hizo llegar una persona y que nos pareció muy, muy cruel, pero importante conocer su opinión, su criterio. ¿Cómo una madre puede seguir creyendo en Dios después de enterarse que su hija fue asesinada, posiblemente por su propio padre? O una familia cuyo ser amado fue encontrado muerto hace poco, después de haber sido vilmente asesinado a cambio de $50. ¿Qué le diría usted a estas personas que lloran la muerte de un ser amado en estas circunstancias para que sigan creyendo en Dios? Pues yo les diría que tienen que precisamente confiar en Dios, porque Dios no es para los días de fiesta y Dios no es solo para cuando todo es maravilloso y todo me sale bien. Precisamente si Jesús se encarna en nuestra condición humana, es asumiendo toda la condición humana, lo bueno y lo malo, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Y eso es muy importante comprenderlo, porque hay gente que cree en Dios, pues cuando Dios parece que está de su parte. Pero es como los niños, ¿no? Si no me das el helado, no te quiero y no te ajunto. No, una madre es madre siempre, en la vida y en la muerte. Y unos sinvergüenzas le pueden quitar la vida a tu hijo. Y un terrorista le puede quitar la vida a tu hijo. Pero en tu corazón tu hijo no muere nunca. Y en tu corazón está Dios. ¿Y tu hijo con quién está? Pues si eres creyente, tienes que pensar que tu hijo está con Dios. No está por ahí a la deriva, no es un perro callejero, no es un señor que anda por ahí por la estratosfera. Tu hijo, antes que ser hijo tuyo, es hijo de Dios. Entonces, ¿quién recibe a tu hijo apuñalado? ¿Quién recibe a tu hijo muerto? ¿Quién? Dios, que es el que da sentido a la vida y a la muerte. Entonces, en los momentos oscuros, pues hay que saber confiar en Dios y agarrarte a Dios, porque Él va a ser tu consuelo. A ti no te va a dar consuelo nadie, ni Trump, ni Brad Pitt, ni nadie te va a dar consuelo. El único que te va a dar consuelo es aquel que tiene a tu hijo, no secuestrado, seducido. ¿Por qué? Porque Dios no secuestra, Dios seduce. Y todos acabaremos en las manos de Dios. Lo triste es que tu hijo haya muerto de esa manera, porque yo creo que una persona como que merece la pena que se muera en la cama y dándole la mano a alguien a quien ama. Pero miles de personas se mueren en soledad, víctimas de la violencia, víctimas muchas veces de la maldad humana, precisamente porque existe el mal, precisamente existe Dios.
Y Jesús se hizo carne de nuestra carne, pues porque Él sabía que la nuestra pues es una carne herida. Y esa es la realidad, porque oye, claro, la situación de esta persona es muy límite, pero hay muchas heridas en la vida, hay mucha gente que vive sola, hay mucha gente que es asesinada en la franja de Gaza, miles de niños, de mujeres, hay mucha gente que se cae por un barranco, hay mucha gente que se estrella, hay mucha gente que es asesinada por un narcotraficante. ¿Y qué es? ¿Que la vida de toda esta gente no vale nada? Y la tuya sí, porque resulta que te maquillas con Christian Dior. Entonces tu vida es maravillosa. ¿Qué va a ser maravillosa? Lo que es maravilloso es el corazón humano. Vayas maquillado o no vayas maquillado. Así es. Entonces yo creo que a esta persona, con todo el cariño, ¿verdad? Y con todo el respeto, con todo el cariño, hay que decirle, ahora es cuando tienes que confiar más en Dios, porque tu hijo está en sus manos y ahí lo recuperarás, eso nos dice la fe. Y ese es el valor de la fe, que yo creo que es maravilloso, porque claro, si yo me hubiera fijado solo en la vida, en los palos que me han dado, pues yo sería un desgraciado. Pero no lo soy, porque yo soy hijo y yo sé que Dios pondrá orden en mi vida y en mi corazón, ¿no? Que a veces es un caos, pero bueno, o sea... Eligió ser una buena persona y por pondrá el orden camino. en mi corazón. Así es, monseñor. Monseñor, otra pregunta que nos hicieron es que, y nos comentan, que los niños son los más amados de Dios, porque tienen un alma pura, un alma blanca. Sin embargo, también son los más abusados y maltratados. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica para protegerlos? Pues la Iglesia hace todo lo que puede, ¿verdad? Todo lo que puede, porque efectivamente un niño pues es imagen de Dios y hay una escena en el Evangelio privilegiada, cuando Jesús pues acoge a los niños y dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Efectivamente. ¿Qué significa hacerse como un niño? ¿Ser un infantiloide toda la vida? No, sino tener esa capacidad que tienen los niños de confiar en quien aman. Y si amamos a Dios, pues tenemos que tener siempre un poco corazón de niño. Hay personas que son niños grandes, no niños tontos, sino niños pues muy inteligentes, niños muy capaces, niños que confían en lo que aman. Y todos hemos conocido personas así, y yo creo que un cristiano tiene que pedir eso. Claro, frente a eso, pues la escena bucólica y bonita, pues es el niño al que queremos, al que cuidamos, al que regalamos, al que educamos, al que llevamos en el corazón, al que marcamos. Todos tenemos esa imagen, ¿no? Y los que son padres, madres, pues tienen esa imagen. Pero el niño es muy frágil y a un niño, a un menor, es muy fácil abusar de él. Yo creo que muchos abusos que se han dado en el mundo de menores han sido abusos de poder. Porque puedes, abusas. Porque él no puede si no defenderse. pudieras, no abusarías. Pero como te sientes poderoso, puedes abusar. Y claro, puedes abusar de menores y puedes abusar de mayores. ¿Cuántas veces en el mundo laboral se dan tantos abusos? ¿Cuántas veces en el mundo académico se dan muchos abusos?
¿Cuántas veces en el matrimonio se dan muchos abusos de mujeres que, aunque estén con 5 contratos y 3 sacramentos, son abusadas por sus maridos? Porque el matrimonio no es, en fin, un legalismo para que tú hagas lo que te da la gana, ¿verdad? O sea, el matrimonio es siempre una relación de 2 personas, y para los cristianos de 2 hijos de Dios. Entonces tú no puedes abusar, no puedes imponer, no puedes ir contra la voluntad de nadie, ni en lo afectivo, ni en lo sexual, ni en lo económico. O sea, tú no puedes imponer, tú tienes también que seducir. Y en vez de alimentar el poder, lo que tienes que alimentar es una auténtica pasión que te libere, porque hay pasiones que liberan y pasiones que no liberan. El abuso de un menor es una pasión que nunca te va a liberar. Vas a ser un bicho toda la vida, porque, oye, una relación entre adultos con consentimiento mutuo, eso es una cosa. Claro. Y no me meto que si es una relación heterosexual u homosexual, no me meto en eso. Pero tiene que ser consentida. Pero un niño no consiente, a un niño se le engaña. No le estás pidiendo el consentimiento, lo estás engañando. Entonces, claro, ese es un mal que ha acompañado la condición humana desde Caín y desde Abel. Es un mal que ha acompañado desde el principio del mundo, pues porque la sexualidad tiene sus patologías y el abuso de menores es una patología, amén de un delito, ¿comprendes? Y amén de un pecado. Pero oiga, aquí no estamos hablando de pecado, estamos hablando de delitos. Y quien comete un delito es un delincuente, así sea un familiar, así sea una persona mala, así sea un cura, así sea lo que sea. Usted es un delincuente. Entonces, claro, yo creo que este tema pues, es una página oscura de la condición humana. El mayor índice de abuso de menores, lamentablemente, es en la familia. Padres, padrastros, parientes, en fin. ¿Quién en nuestro medio especialmente, iba a decir en el mundo rural, en el rural y en el urbano, pues mucha gente ha sido abusada en su propia casa, sin necesidad de salir de su propia casa. Y lamentablemente, pues en la iglesia eso también se ha dado. Al principio, pues ha habido un desconcierto muy grande, porque claro, estas cosas siempre se han vivido en la clandestinidad. Pero cuando los temas salen, pues los obispos pues nos quedamos cao, ¿no? Horrorizados. ¿Por qué? Pues porque nos parecía inconcebible. Por supuesto. Uno puede entender relaciones consentidas, pero abusar de un menor, pues a mí me parece que aparte de un crimen, ¿verdad? Y de un delito, pues es algo que toca mucho la fibra del equilibrio psicológico. Pero bueno, ustedes lo saben mejor que yo y lo saben tan bien como yo. En la vida sexual hay espacio para el masoquismo, para el sadismo, para juntar el dolor y el placer, para tantas patologías que son tremendamente destructivas. Porque el problema no es solo el victimario o la víctima, son los dos. El victimario también se destruye. Una persona que abusa de un menor se está destruyendo a sí misma, ¿verdad? Nunca será una persona feliz. ¿O fue destruido cuando era niño también? Bueno, eso se dice en psicología, ¿no? En los ambientes psicológicos, de que muchas veces, y yo, esa es mi experiencia como sacerdote, cuando he tenido que acompañar estas situaciones,
pues que detrás de de un victimario está una víctima, ¿no? Y que muchas veces el que abusa fue abusado, porque eso es una cadena que no te libera, es una cadena que te esclaviza, y si tú lo haces, tu hijo lo hará. Y aunque le regales la Torre Eiffel, no te va a recordar por eso, te va a recordar porque un día le metiste mano, por muy padre que seas. Entonces a mí me parece que la pregunta que nuestra amiga hace, me parece que es una pregunta de mucha actualidad, pero la Iglesia realmente, yo creo que ha reaccionado de la mejor manera posible. Creo que en ese sentido, tanto los obispos como Roma, el Santo Padre, pues en el tema de la tolerancia cero, pues hay incluso obispos, pero también sacerdotes, muchos, que han sido apartados del sacerdocio, y gente pues que se tiene que ir a la cárcel como se va cualquiera. ¿Por qué? Porque has cometido un delito. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Totalmente Gracias, de monseñor. acuerdo. Aquí vamos con otra pregunta, monseñor. Nos dicen, ¿por qué Dios se lleva de este mundo a personas buenas, provocando con eso el sufrimiento de los que se quedan, personas que son necesarias en el mundo y suman a este, y dejan vivir a personas crueles e inhumanas que hacen barbaridades? Son cuestionamientos que muchos jóvenes se hacen, en especial la persona que nos está escribiendo esta pregunta, que nos ha escrito esta pregunta. Bueno, la persona que cuestiona esto, pues no está descubriendo El agua tibia. una cosa maravillosa y única en el mundo. Es una pregunta que todos nos hacemos, que la Iglesia también se hace. Yo recuerdo siempre la imagen del Papa Benedicto cuando visitó Auschwitz. Y él era alemán. Él visitó Auschwitz y pidió que le dejaran solo. Se fue hacia los barracones y se arrodilló delante de un barracón, se sentó en el suelo y estuvo pues una media hora en silencio, solo. Y ya pues el secretario pues se acercó a él y él le hizo así, déjame, déjame, y se puso también de rodillas detrás de él. Y entonces el secretario da testimonio de que le oyó decir al Papa, Señor, cuando estas cosas sucedían, ¿dónde estabas? Exactamente. O sea que quiero decir que la pregunta que nuestro amigo o amiga se hace no es una pregunta rara, es una pregunta muy humana. Porque claro, cuando experimentamos el mal, el dolor, la muerte, pues siempre nos hacemos la misma pregunta. Que Dios se lleve a los buenos es una verdad parcial, porque Dios se lleva a todos, a los buenos y a los malos. Pero claro, para presentarte delante de Dios, buenos y malos tienen que responder a una pregunta que Dios hará. Y la pregunta es muy sencilla. Yo la sé, pero no porque me la hayan comunicado, sino porque leo el Evangelio. Dios, ¿qué te va a preguntar? ¿Tienes chequera en el Pichincha? A Dios le importa un pepino. ¿Eres trilicenciado bilingüe? Tampoco te va a preguntar, no te va ni a preguntar, ¿has ido a misa todos los domingos? Tampoco te lo va a preguntar. Dios te va a preguntar, ¿has amado? Nada más. Y eso se lo va a preguntar a los buenos y se lo va a preguntar a los malos. Y cada uno tendrá que dar respuesta de su propia vida. A mí no me van a preguntar, ¿por qué no has ido, Sandrita? No me lo van a preguntar. Eso te lo van a preguntar a ti.
A mí me van a preguntar por qué no he sido Julio, por qué no he sido yo mismo, por qué no he hecho el bien. Eso me lo van a preguntar, nos lo van a preguntar a todos. Entonces no es que Dios se lleva a los buenos y deja a los malos. La muerte forma parte de la vida. Yo creo que hay que morirse. Primero, porque nuestro destino no es vivir en este planeta eternamente. Es vivir en el corazón de Dios. Y después, humanamente hablando también, porque algunos de nosotros que podemos vivir 80 años, somos ya inaguantables. Imagínate si fuéramos eternos. Si tú fueras eterna, sería terrible. Tu mal carácter sería eterno, claro, y el mío también, y seríamos inaguantables. Entonces, no es que Dios se lleva a los buenos y deja a los malos. Dios tiene un momento para cada cual. Y yo lo que digo tantas veces, a veces la gente piensa que lo más importante de la vida está en el shopping. La muerte. Y lo más importante de la vida no está en el shopping, está en el cielo, y es Dios. Y es encontrarte con Él. Y el bueno se encuentra con Dios. Y el malo también se encontrará con Dios. Y Dios le pedirá cuentas, porque te pedirá cuentas de qué has hecho en la vida. O sea, ¿cómo has podido hacer el mal? ¿Cómo has podido matar, torturar, abusar, violar, destruir? ¿Cómo es posible eso? ¿E irá al infierno? Pues no lo sé, porque como nunca he ido, pues no lo sé. O sea, sinceramente no lo sé. El infierno, el cielo, el purgatorio, pues son también realidades que nosotros expresamos desde la sabiduría humana, ¿no? De decir, bueno, lo que Dios ha dicho, lo que Jesús ha dicho, ven conmigo, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Y Jesús también dice, ¿no? Oye, cuando has hecho el mal, apártate de mí. Y utiliza una figura muy bíblica, que es el fuego, y vete al fuego eterno. ¿El infierno será el fuego? Pues yo creo que no, porque no creo yo que en el infierno haya fuego. Lo que habrá en el infierno, que será terrible, será la ausencia de Dios, de que al final no te vas a encontrar con el amor. ¿Por qué? Porque siempre lo has apartado de tu vida. Entonces, yo creo que en eso pues tenemos que ser como muy racionales, pero al mismo tiempo tener esa transparencia de la fe. O sea, que vivas no es ningún premio, y que mueras no es un castigo. Vives porque el ser humano tiene que vivir, y mueres porque el ser humano tiene que morir. Pero vivo o muerto tendrás que dar cuenta de tu vida. Y justo por ahí va, porque yo atravesé, murió un familiar justo en la pandemia, muy querido, y fue un golpe muy duro. Y para yo encontrar la paz, me decía que él está en mejor vida, que yo no sabía qué le hubiera pasado a él si vivía más tiempo. Y eso fue alimentando mi tranquilidad, mi paz. Y decía, él está en mejor vida, Monseñor. Así es, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es, hay muchas personas que se alejan de Dios porque han tenido malas experiencias con sacerdotes y con monjas. ¿Qué les diría a esas personas, Monseñor? Pues yo les diría que no renuncien nunca a elegir, porque Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Yo procuro no mantener relaciones con nadie que me hace daño. Y si un cura te hace daño, prescinde del cura
pero no te alejes de Dios y no le des al cura tanta categoría, porque claro, el cura es cura y Dios es Dios. Y claro, cuanta más experiencia negativa tienes de la condición humana, sea cura o monja, más experiencia tienes que tener de Dios. En esto pasa como en la pregunta anterior, no quita lo que hemos hablado, el dolor del duelo. Los duelos hay que pasarlos, y cuanto antes los pases, mejor. Y cuanto mejor los pases, mejor. Aquí pasa igual. Tú puedes tener un disgusto porque has tenido una mala experiencia, Así es. pero lo que tienes que hacer es buscar experiencias buenas. ¿Quién te manda a acercarte a un cura malo? Acércate a un cura bueno, que los hay, y muy buenos. ¿Comprendes? Entonces, claro, yo creo que el límite de la condición humana, lo viva quien lo viva, a mí no me quita la fe en Dios. A mí lo que me hace es relativizar a las personas y a elegir. Yo tengo que elegir porque no soy ningún masoquista y por otro lado yo sé distinguir el bien del mal y eso es lo fundamental, que tú sepas distinguir el bien del mal, quién es bueno y quién es malo. No te acerques a un malo. No. Y eso va para todo, Para Monseñor, todo. para todo. No Para solamente todo. para padres, No, o sacerdotes, no, perdón, o monjas, no. sino también para Va familia. para ¿También aplica todo. para familia? O sea, tú piensas que hay personas muy tóxicas y que bastante problema tienen con aguantarse a sí mismos. Hay personas tóxicas. Entonces, tú no puedes meterte en la vida de una persona tóxica. ¿Por qué? Porque te intoxica. Entonces, yo creo que ahí está la capacidad de distinguir el bien del mal, de tomar distancia. Perdón, Monseñor, así sea un padre, así sea un hermano, así sea una tía. Así sea tu suegra. O sea, no podemos estar continuamente intoxicándonos. Claro. Y a veces, pues también en la Iglesia se dan situaciones tóxicas. Una persona que comete abusos, no solo sexuales, sino abusos de poder, pues es una persona tóxica. Y hay que alejarse de Yo creo que es una de las miserias del poder, ¿verdad? Por eso hay que saber distinguir el poder de la autoridad. Ya. Hay gente que tiene mucho poder y no tiene ninguna autoridad. Muy Y hay claro. gente que tiene mucha autoridad Y no y no tiene ningún poder, pero la gente le escucha y la gente lo Por busca. supuesto, es diferente. Y tú buscas al familiar que tiene autoridad, no a quien te impone el poder. ¿Por qué? Porque la chequera la tengo yo y porque yo todavía influyo en la conciencia y en la mentalidad de mi hijito. Muy bien. No. Tu hijito era tu hijito mientras lo criaste y mientras lo educaste y siempre será tu hijo. Pero si tu hijo se ha casado, su familia primera no eres tú, por muy madre que seas, es su mujer. Y sin embargo, pues vosotras lo sabéis, pues hay mujeres que se siguen metiendo en la vida de los hijos y en la vida de una casa que ya no es suya. ¿Comprendes? Y entonces también hay suegras tóxicas, ¿no? O sea, en cualquier caso, yo creo que también tenemos que saber elegir y tenemos que tener esa capacidad de decisión de decir, a mí, esta persona, padre, madre, padrecito, madrecita, lo que tú quieras, no me hace bien, por lo que sea, ¿verdad? Porque el abuso de poder es una tentación que tenemos Infecta. todos, porque todos queremos ejercer el poder. El profesor de moral que yo tenía siempre decía, tengan cuidado con el poder, porque el gallo siempre le pica a la gallina le pica a los polluelos, y los polluelos pican en la porquería, pero todo el mundo pica, y claro, no es eso.
La Iglesia no tiene que estar preocupada por el poder. La Iglesia lo que tiene que tener es autoridad moral. Muy interesante lo que nos acaba de decir, Monseñor. Sin embargo, me quedé yo con una pequeña duda. ¿Y el perdón hasta dónde llega? Porque en la Biblia dice, perdonarás 70 veces 7. Bueno, es una manera de decir que perdonarás siempre. Son números bíblicos que significan eso, perdonarás siempre. Pero claro, un cristiano no se mueve por un planteamiento solo de justicia distributiva, conmutativa, no. Se mueve desde la gracia y desde la virtud. Y como realidad humana, pues el perdón pertenece especialmente al mundo de las virtudes. Es decir, que para perdonar hay que tener un corazón muy compasivo y hay que tener grandeza de ánimo y hay que tener mucha generosidad. Si no, lo que vale, pues es lo que la gente dice, el que la hace la paga y te vas a acordar de mí. No es cristiano eso. Es venganza. No. Ya Dios se encargará de hacer justicia, ¿verdad? Y a veces la hace en esta misma tierra, porque gente muy dura de corazón al final acaba tropezando siempre en la misma piedra, ¿comprendes? Y es terrible vivir siempre con rencor, y es terrible vivir sin perdonar, y es terrible vivir siempre con odio, ¿comprendes? Por supuesto. Entonces, a veces nosotros pues decimos muchas tonterías. Yo perdono, pero no olvido. Cuidado lo que quiere decir eso, porque no olvidar el mal que te han hecho puede ser bueno, porque hay que aprender, pero no olvidar en la medida en que significa que no te perdono del todo, mantener eso ya no es bueno, porque el rencor no solo mata al otro, te está matando a ti. A veces a mí hay mujeres que me han dicho, yo a mi marido nunca le perdonaré, y digo, ten cuidado, porque si no le perdonas a él, tampoco te perdonas a ti. Y es terrible vivir toda la vida metiendo el dedo en la llaga y venga, y nunca cicatriza. Y claro, no le des tanta importancia a este pobre desgraciado que te hizo la vida imposible, porque le estás dando mucha categoría. Te hizo daño cuando estaba contigo y ahora que está lejos de ti, te sigue haciendo daño. Entonces, estas cosas hay que aclararlas. Por eso un buen consejero, un buen acompañante espiritual, un buen psicólogo, una persona que te ayuda, pues te tiene que decir estas cosas con claridad, porque llevas años. Yo a algunas mujeres les he tenido que decir, pero oye, es que llevas años ahí dándole vueltas, dándole vueltas. ¿Cuándo vas a vivir tu vida? ¿Cuándo te vas a liberar de la sombra del monstruo? ¿Cuándo? ¿Del monstruo o de la monstrua? Que hay de todo. Así es. Pero bueno, muchas veces pues la mujer siempre hace el papel débil, ¿no? Y a veces pues el hombre tiene otros recursos económicos, profesionales, etcétera, pero ¿cuándo te vas a liberar? Entonces yo creo que el perdón es una virtud, lo cual no quita que a veces no solo es una virtud moral, a veces es un bien político. Por eso existe la amnistía, por eso existe el indulto. Es decir, en política también se perdona, a lo mejor no por virtud, sino por interés. Así es. ¿Por qué? Porque interesa perdonar. Ese elemento de interés también nos toca a nosotros. ¿Por qué? Imagínate un matrimonio que entra en estos conflictos que a veces son terribles y se viven con violencia y tal.
Siempre hay alguien que paga la factura. Y la gente dice, lo más importante son mis hijos. No es verdad. Lo más importante es el fulano y la fulana que ha entrado en tu vida como un elefante en una cacharrería. ¿Comprendes? Y no has pensado en los hijos, o has pensado poco, o has pensado una vez que ya has tomado las decisiones. ¿Quiénes pagan? Pues los hijos pagan también. Los hijos pagan también. Entonces, también el perdón puede tener un valor político en el propio matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros, hagámoslo bien, porque queremos evitar un mal mayor, que es el daño que hacemos a nuestros hijos. Antes los hijos veían vuestras miserias en casa, porque los hijos ven todo. Y ahora ven las miserias cuando estáis separados. A ver, ¿quién hace más daño a quién? ¿Tú te crees que tus hijos no son testigos de eso? ¿Tú te crees que eso llena el corazón de tus hijos? ¿Tú te crees que tus hijos van a crecer bien viendo la capacidad de odio que tenéis? También alguien se lo tiene que decir a las parejas. Por eso muchas parejas vienen a mí y yo digo, sois todos unos masoquistas, porque yo no les voy a decir pío, 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 pío. Yo les tengo que decir estas cosas. Sois unos cafres, porque hasta para separarse hay que saber separarse bien. Y mucha gente se separa fatal. Así es, con odio. Entonces, Monseñor, podríamos ahí concluir, perfecto, yo perdono por mi bienestar más que por el de la otra persona. Sin embargo, si es una persona tóxica, por más que sea mi padre, mi madre, mi hermano, me alejo, pero trabajo en el perdón, ¿verdad? Claro. Es que el perdón no depende del perdonado, depende de ti. La generosa eres tú, quien está dispuesto a renunciar al privilegio o incluso al propio derecho por el bien tuyo y por el bien de otros, eres tú. El que es tóxico, pues seguirá siendo tóxico. Y que hay que decirle al nuevo ligue, pues que a San Pedro se la dio, San Pedro se la bendiga, porque fuiste tóxico con una y serás tóxico con otra si eres tóxico. Mucha gente, a veces en el segundo matrimonio, en la pareja segunda, pues ha encontrado felicidad y paz y ha encontrado un sentido positivo a su vida y hay que animarle y hay que ayudarle y la Iglesia también le tiene que ayudar. No se podrá casar por la Iglesia, pero habrá que hacer lo posible para que se sienta bien, porque quien hace el bien necesita que las cosas se hagan bien. Y hay que intentar hacer el bien, porque a veces, pues por tantas circunstancias de la vida, no acertamos en la primera pareja, ¿no? A veces es un desastre. Así es. Monseñor, otra de las preguntas, y esta es algo que nos hemos hecho con Sandra, es ¿por qué los jóvenes hoy en día racionalizan las cosas y quieren encontrar una respuesta lógica a todo? ¿En dónde está la fe? ¿En dónde ha quedado la fe que hace que ellos no conozcan profundamente a Dios? Bueno, es un problema que tenemos a todos los niveles, porque eso afecta la vida de la fe, pero afecta también el compromiso social, afecta el compromiso político, afecta a la economía, afecta a tantas cosas. Los jóvenes no viven en una burbuja o ahí arriba en las nubes. Los jóvenes viven insertos en una cultura que es la cultura dominante que les afecta a ellos y nos afecta a todos. Y una de las características de esta cultura pues es el ser pues una cultura muy individualista. El mundo a veces se nos acaba en el pequeño mundo en el que vivimos y del que disfrutamos. Y claro, hoy los jóvenes son grandes consumidores, tanto como sus padres,
con la diferencia de que quien pagan siempre son los padres. ¿Comprendes? Pero claro, también la cultura dominante ha hecho del bienestar económico un factor de autoafirmación. Un joven que hoy no estudia en una determinada universidad, un joven que hoy no hace un masterado en determinada universidad, un joven que hoy no viste en Massimo Dutti o en Zara, un joven que hoy no goza de la vida, pues parece, en el mundo cultural que hoy vivimos, parece un extraterrestre. El mundo de la Iglesia, de la fe, es otro. Es un mundo en el que hay que sacrificarse, en el que hay que renunciar a muchas cosas propias para que otros tengan vida. Y claro, el consumo hoy es un elemento fundamental en el bienestar de la gente joven. Lo cual no quiere decir que los jóvenes no sean generosos. A muchos jóvenes les puedes pedir muchas cosas, pero en cambio que orienten la vida entera, de una determinada manera, más social, más entregada, es muy complicado. Claro que sí. Bertolt Brecht, que era un gran poeta marxista, pero que yo creo que era un hombre con un corazón muy propenso a la fe. Él decía, hay personas que se comprometen 1 año, dice, son buenos. Hay personas que se comprometen 10 años, dice, son mejores. Dice, hay personas que se comprometen toda la vida, dice Bertolt Brecht, esos son los imprescindibles. Y claro, hoy pedirle a los jóvenes un compromiso de vida donde el dinero, el trabajo, los estudios, las amistades, los amores, los amoríos se vivan desde una vida entregada, pues es muy complicado en esta cultura. Hay jóvenes para todo. Yo conozco jóvenes maravillosos, profundamente cristianos, profundamente solidarios, pero también hay mucha morralla, es decir, mucha ganga, es decir, jóvenes que, bueno, ande yo caliente, ríase la gente. Tal cual, así es. Monseñor, y justo comentando con esta persona que usted comentó sobre la frase, un ateo, un chico ateo nos hizo llegar esta pregunta. Usted nos la va a poder explicar porque es un poco difícil de acuerdo a su conocimiento. Nos comentó que no cree en un Dios omnipotente, porque el concepto de omnipotencia en sí es ilógico, ya que tiene paradojas. Y nos planteó la siguiente pregunta. Dios, al ser omnipotente, que todo lo puede, ¿podría crear una roca tan pesada que él mismo no la podría levantar? Y si sí la podría crear, entonces existiría en el universo algo que no podría hacer. O sea, es levantar la roca. Y si no pudiera crearla, entonces tampoco sería omnipotente. Parece un trabalenguas, pero ¿qué opina usted al respecto? Bueno, o sea, es un poco complejo lo que dice, incluso me parece un poco retorcido, pero tengo que decir que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, cuando la Iglesia dice Dios omnipotente, no estamos pensando en la fuerza que Dios tiene para levantar ninguna roca. Perfecto. O sea, separar la condición humana de la búsqueda de Dios, pues yo creo que ese es el problema. No podemos separar la condición humana de la búsqueda de Dios. Quien entra en el misterio de Dios, entra en el misterio del hombre. Y quien entra en el misterio del hombre, entra en el misterio de Dios. Dios no se plantea mover rocas.
Dios se plantea mover corazones. Es decir, el corazón de piedra, ese es el problema. Y Dios quiere corazones de carne, corazones que sean capaces de amar, de latir, de entregarse, de abrirse en canal a favor de tus hermanos, a favor de los pobres, a favor de la pobre condición humana. Porque en la condición humana, pues todos somos pobres, porque tú puedes tener 5 millones de dólares en el Banco de Nueva York y tener la mejor casa de esta urbanización y tener las joyas de la corona, pero cuando te llega el momento de la muerte, ¿qué eres? Una pobre. Así es. ¿Comprendes? Que lo único que necesitas no es ni joyas, ni casas, lo único que necesitas es vida. Entonces la omnipotencia de Dios es la que mueve el corazón del hombre, es la que es capaz de esperar, es el corazón capaz de esperar, porque a veces hay hombres sin corazón, ¿no? Claro, cuentan el chiste, es un chiste, o sea, no es una crítica a los banqueros, no, es un chiste, de la mujer viuda de un banquero que muere y entonces pues se va al cielo y pregunta, hoy mi marido con lo bueno que era tiene que estar en el cielo. Y dice, no, pues aquí no está. Y dice, no, vaya usted al purgatorio. Y entonces va al purgatorio, pues aquí tampoco está. Y dice, pero es imposible que mi maridito vaya al infierno. Y entonces va al infierno a buscarlo. Y le dice, pues aquí tampoco está. Y dice, entonces, ¿cómo es posible? Dice, ¿qué era su marido? Dice, era banquero. Dice, ah, claro, es que no tienen alma. Pero es un chiste, ¿comprenden? Lo mismo que un banquero se podía decir de un cura. O sea, es un chiste, una boutade. Pero a veces hay gente que no tiene alma, ¿comprendes? Y claro, lo que Dios mueve no son las piedras, lo que Dios mueve es el alma, el corazón del hombre, lo que en la Biblia se entiende por el corazón. Y el corazón en la Biblia es la sede de nuestros sentimientos, de nuestras ideas. Claro, eso no es muy científico, porque todo está aquí en el cerebro. Y los sentimientos también. Cualquiera, haga lo que haga, tiene que mover la piedra del corazón. Y quien te ayuda a mover esa piedra, hagas lo que hagas, cualquiera que sea tu profesión, tu condición personal, pues tienes que confiar en que Dios te ayudará y Dios puede. Ese es el poder de Dios. Dios puede ayudarte. Muy bien, esa es la racionalización de los jóvenes de ahora, me imagino. Gracias, Monseñor. A ustedes, ha sido un gusto también para mí, Para nosotros más, Monseñor. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a charlar con Quinta Parada Magazine. Recordaremos este programa por mucho, mucho tiempo, por todas las enseñanzas que hoy el Monseñor Julio Parrilla nos ha dejado. Esperemos poder adquirir un poquito de todo lo que él nos ha dicho ahora. Con solo eso podremos hacer un mundo mejor. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Monseñor. Gracias. Muy bien. Gracias.